Buen día, licenciada Lady Jiménez. El día de hoy hablamos de... Buen día, Norita, ¿qué tal, Oscar? Hoy vamos a hablar de la intolerancia a la lactosa, que es un tema muy común hoy en día. Entonces, está generando muchas dudas a las mamis de qué es la intolerancia a la lactosa o es una alergia a la lactosa lo que tiene mi bebé. Entonces, hoy quiero aclarar esto, qué es, cuáles son los síntomas y si es igual o no una alergia y una intolerancia. Pero con la leche de mamá, la leche de pecho, ¿sucede también eso o no? Sí, justamente. Bueno, la intolerancia primaria es en los bebés. Se suele manifestar generalmente entre el primer año y el segundo año de vida. No es muy común que tengan los bebés, pero sí ocurre el día de hoy, ¿verdad? Lo normal es que ocurra a partir de los 3 años, cuando el niño empieza a consumir todo lo que sea lácteos, queso, yogures, leche. Sabemos que la leche de vaca podemos ingresar ya en la dieta a nuestro bebé a partir de los 1 año. Entonces, por eso es que a partir de esa fecha es donde el bebé puede llegar a tener una intolerancia o una alergia también. ¿Tiene solución esto? Sí, claro que sí. Justamente una de las cosas principales durante lo que es la lactancia, Norita, es eliminar en una cierta parte los lácteos en la dieta de la mamá. En este caso es la mamá la que hace el sacrificio para poder eliminar todo lo que sea lácteos en su dieta, ¿sí? Porque es la única manera justamente en donde pasa el tema de la leche de vaca y el bebé puede llegar a tener esa reacción. En algunos casos no hace falta retirar un 100% porque no suele ser una intolerancia muy severa, pero sí es la mamá la que debe mejorar su alimentación cuando empieza a ver algunos de los síntomas que vamos a mencionar que pueden llegar a ser una intolerancia de la lactosa de nuestro bebé. ¿Cómo sabemos que nuestro hijo es intolerante a la lactosa? Justamente, uno de los síntomas principales es la diarrea. Sabemos que un bebé se puede ir hasta 19 veces de cuerpo en un día, ¿sí? ¿En serio? Así como también, sí, es normal. Hay veces de repente, por eso justamente creo que uno de los gastos principales siempre es, aparte de que si tenemos los gastos de los pañales, por eso es tan bueno comentar también el tema de la lactancia, porque si tenemos los gastos de los pañales más las leches fórmula, es como que va aumentando. Es más caro. Exactamente, y los pañales es una de las cosas que más usa el bebé. Entonces, cuando es lactancia exclusiva, puede irse hasta 19 veces de una forma consistente. No es justamente, siempre nos genera miedo de que puede ser ya diarrea, pero si las 10 veces que se va nuestro bebé sigue siendo la misma consistencia, diferentes tonos entre amarillo, marrón, mostaza, es normal. Así como también puede estar entre 5 a 7 días sin irse de cuerpo, eso también es normal porque el intestino de nuestro bebé está desarrollándose, ¿sí? Entonces vamos a tener esos cambios y unos pequeños sustos para los papis porque de repente siempre es la pregunta, ¿es normal? No es normal, ¿verdad? Pero, ¿qué es la diferencia, Norita, en este caso? ¿Cuál? Que tiene presentación de sangrado. ¿Sí? Ay. Generalmente suele tener, aparte de tener la diarrea, tiene como estrías de sangre o en algunos casos que ya se suele ver es una cantidad bastante grande de sangrado. Es muy normal que el bebé pueda adquirir una bacteria un virus durante cuando sea bebito, ¿sí? Eso también puede generar, pero con un tratamiento antibiótico eso calma. Es normal por la deficiencia de su intestino. Otro síntoma que es muy común son los cólicos abdominales. La vez pasada hablamos de los cólicos lactantes, son muy similares los síntomas. El bebé se estruje, hace ruiditos en la panza, pancita, sí. El bebé tiene un llanto descontrolado, empieza a tener hinchazón. Esa es la diferencia con el cólico lactante. El que es de la intolerancia produce hinchazón en la pancita, ¿sí? Hincha la pancita. Entonces esa es la diferencia, porque viste que a veces tenemos que saber cuál es la diferencia para decir, bueno, mi hijo creo que es intolerante a la lactosa y ya nos vamos al médico diciéndole, doctor, ¿será qué? Y le decimos cuáles son los síntomas que tiene. Exactamente, porque los cólicos tienen lo que son los dolores, llantos descontrolados, los gases. Pero la intolerancia a la lactosa tiene la hinchazón de la pancita y generalmente los ruiditos. Viste que se escucha así, las entrañas parece que hace ruidito cuando nosotros los adultos tenemos hambre. Sí. Ese mismo ruido. Entonces, esa es la diferencia. Y también aparte tienen vómitos. Los bebés normalmente, Norita, no es tan común que tengan vómitos. Sí regurgitan, eliminan mucho la leche, pero el vómito, el que es espeso, color amarillento, el que tiene un poquito de feo olor,
ese es el vómito real. Y cuando el bebé empieza a tener vómito, diarrea, llanto descontrolado, hinchazón de la panza, estamos hablando lo más probable de una intolerancia a la lactosa. Ahí, ¿qué debemos hacer? Ir al pediatra y se realizan los estudios correspondientes. Hoy en día hay un screening neonatal que se realiza a los bebés para saber si son intolerantes a la lactosa y si son celíacos. Hay probabilidades de que sean celíacos. Esos son estudios nuevos que están saliendo ahora. Al parecer, antes no era tan común esto. Puede ser que por la alimentación que tenemos hoy las mamás, que justamente somos las que damos de mamar y todo lo demás, ¿por qué hay tantos procesados, tantos conservantes, que eso hace que haya tantos problemas? Intolerancia a la lactosa, son celíacos, son digestivos en realidad los problemas que están teniendo los bebés hoy en día. Exactamente, y justamente eso es lo que pasa ahorita. Es tan importante que podamos tener una alimentación sana durante nuestro embarazo y más en la lactancia. Y ahí es donde siempre, como la vez pasada hicimos el tema de los mitos. Hay mucha gente que peca de ignorante porque se basa todavía en los mitos de antes. Por ejemplo, el comer mucho polenta, el comer mucho manicuí, el comer mucho boriborí. Y estos son alimentos que contienen mucha grasa, que son bastante pesados. Entonces, eso nosotros estamos consumiendo y no estamos pensando en ese caso en la digestión de la mamá, por ejemplo. Estamos pensando en el simple hecho de que vamos a producir más leche, cosa que no va a ocurrir porque lo único que produce más leche es la succión. Entonces, comemos de mala manera, esa es la realidad. Hay veces vos le decís, puedes tomar café, 2 tacitas de café al día, pero de repente toman una taza muy grande o un pocillo, el clásico pocillo de mucho café, de mucho cocido, y eso produce también a la mamá misma muchos gases, mucha retención de líquido. Entonces no hay una buena alimentación y es importante, y lo mismo pasa con los niños. Le damos de muy temprana edad los yogures, le damos de temprana edad golosinas, cosas dulces. Entonces el intestino del bebé a los 1 año ya empieza a acelerarse como si fuese que tuviese 3 a 4 años. Entonces ahí genera inconvenientes de lo que es el aparato digestivo en nuestros bebés. Así mismo, Lady Jiménez. La licenciada Lady Jiménez, como siempre, está ayudándonos para que tengamos una maternidad un poco más cómoda y sabiendo un poquito más, porque a veces también la ignorancia es lo que hace que nos equivoquemos. Así mismo. Y otro tema súper importante, que es justamente poder diferenciar lo que es la alergia y la intolerancia a la lactosa. Okay. Muchos creen que son lo mismo y en realidad no son. ¿Cómo diferenciamos? Los síntomas pueden llegar a ser muy similares, pero son afecciones diferentes. La intolerancia es un problema digestivo y que la leche no involucra, ¿verdad? Porque la leche, lo que es alergia, es al sistema inmunológico, ¿sí? Lo que es la parte inmunitaria de nuestro cuerpo. Entonces, la intolerancia puede generar muchos problemas, pero no provoca reacciones que puedan poner en riesgo la vida. Y la alergia sí, Norita, eso sí es peligroso en el sentido de que si es una reacción alérgica puede tener una afilaxia, que es una reacción alérgica grave. A nosotros los adultos, si es una alergia, puede producir una reacción grave. Por ejemplo, toma la leche y empieza a tener los pruritos en la cara, puede tener un problema respiratorio. Que se cierra la garganta. Exactamente. En la intolerancia no ocurre eso, no pone en riesgo. Ninguno de los síntomas que mencionamos, vómito, hinchazón abdominal, diarrea, no producen un peligro en el bebé, ¿sí? Pero la alergia sí, porque estamos hablando ya de una afección que pueda poner en riesgo la vida, tanto del bebé, del niño o del adulto en algunos casos. Muy importante y bastante extenso, así que para la gente que quiere continuar con este tema, ¿dónde te ubica? Claro que sí, pueden seguir la página Entrenando con Mamá o escribirme al 0972-295-623. Ahí van a tener toda la información. Y también de paso quiero volver a invitar a las mamis para este sábado 22 a nuestro taller de parto humanizado, que es gratuito. Vamos a tener 2 horarios, de 10 y a las 17 horas. Para todas las mamis, también para profesionales de la salud que quieran aprender más de lo que es el parto, los ejercicios prenatales y la lactancia materna. Extensa la invitación, entonces. Muchísimas gracias, licenciada Lady Jiménez, Entrenando con Mamá. Súper interesante lo que hablamos el día de hoy, tenemos que diferenciar y tenemos que saber que la alergia es lo más peligroso. Gracias, Lady, muchísimas gracias. Un beso, gracias.